Entonces acá podemos observar C, que corresponde al carbono, y dióxido de carbono, que corresponde ya al compuesto carbono y 2 átomos de oxígeno. Luego podemos hablar acá de las fórmulas químicas. Observemos acá que es la representación abreviada de un compuesto y expresa los distintos átomos de los elementos que la conforman. A partir de ella, de una fórmula química, se puede determinar los elementos de que están formados y el número de átomos de cada tipo que lo contiene en su molécula. Ejemplo de ello tenemos el trióxido de hierro o óxido de hierro 3. Aquí podemos observar que está constituida por 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. Su composición centesimal, poder saber qué porcentaje de hierro, qué porcentaje de oxígeno está dentro del compuesto, el estado de oxidación de los elementos que la conforman, estado de oxidación para el caso del hierro más 3 y su peso molecular. Es decir, utilizando la masa atómica del oxígeno y del hierro, podemos obtener la masa molecular multiplicando por los átomos de cada elemento que conforman al compuesto químico. También tenemos 2 tipos de fórmulas químicas, entre ellas están las empíricas y las moleculares. Las empíricas nos indican el número relativo de átomos de cada elemento que entra en la molécula. En el caso de las fórmulas moleculares nos informa del número exacto de átomos de cada especie que constituye la molécula. Acá podemos observar la molécula del agua. La mayoría de las sustancias son compuestos formados por combinaciones de átomos. Aquí podemos observar la combinación del átomo de hidrógeno con el átomo de oxígeno. La fórmula muestra asimismo que el agua es eléctricamente neutra e indica también que debido a que las masas atómicas son hidrógeno 1.01, oxígeno 16, serían 2,02 unidades de masa de hidrógeno, porque hay que multiplicar la masa atómica por el número de átomos del elemento. Se combinan con 16 unidades de masa de oxígeno para producir 18,02 unidades de masa de agua. Y ahí sería el peso molecular. Tenemos que este elemento está constituido por 2 átomos de hidrógeno multiplicado por su masa atómica 1,01 me da 2,02 unidades de masa de hidrógeno. A eso se le suma las 16 unidades de oxígeno para dar un total de 18,02, que es el peso molecular del agua. La fórmula del agua es hidrógeno 2, oxígeno, indica que por cada 2 átomos de hidrógeno está presente un átomo de oxígeno. 2 átomos de hidrógeno está presente un átomo de oxígeno. Acá podemos observar la representación adimensional y tridimensional de algunos compuestos químicos. La adimensional, dióxido de carbono, aquí tenemos el etano, aquí tenemos el metano, carbono, hidrógeno 4, carbono, hidrógeno 2. Esta es la representación adimensional. Y la tridimensional podemos observarla acá abajo. Agua, amoníaco, butano, dióxido de carbono. Átomos de hidrógeno son los blancos, átomos de carbono son los negros, átomos de oxígeno serían los azul y los moraditos serían los átomos de nitrógeno. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la masa atómica. La masa atómica está directamente relacionada con el peso atómico de los elementos que conforman la tabla periódica. Aquí tenemos los átomos de los distintos elementos difieren unos de otros, no solo por el número atómico, que son los protones de su núcleo, sino también en la masa. La masa de los átomos es tan pequeña que si se midiera utilizando como una unidad el kilogramo, resultarían números excesivamente pequeños y por tanto de difícil manejo. Para evitar este inconveniente, lo más sencillo es elegir como una unidad de masa para los átomos la masa de uno, de cualquiera de ellos.
se eligió el átomo de carbono donde su número másico es 12. Es la razón por la cual en todos los cálculos, inclusive para la determinación del número de Avogadro, un parámetro físico constante, se tomó como base el carbono 12. Aquí en esta imagen es muy similar a la imagen anterior, en donde hablamos del número atómico, neutrones y protones. La masa del núcleo está constituida por neutrones más protones. Los neutrones están sin carga, poseen una carga neutra, y los protones una carga positiva. Ambos se encuentran localizados en el núcleo del átomo, en donde alrededor se encuentran los electrones, alrededor de la órbita del átomo. Ok. ¿Cómo se calcula entonces, cómo se obtiene la masa atómica? Entonces aquí en el átomo de carbono podemos observar los neutrones están bajo los círculos rojos, los protones los azul y los electrones de verde. Fíjense acá, los protones y los neutrones en el núcleo átomo neutro, los números de protones es igual al número de neutrones, entonces son 6 protones. Sería igual entonces decir 6 neutrones. Al sumar ellos, porque dijimos anteriormente que la masa del núcleo estaba constituida por la suma de los protones con los neutrones, podemos tener una masa atómica de 12. Una unidad de masa atómica μ es la 12ª parte de la masa del átomo isótopo de carbono del número másico 12, que es lo que equivale a 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Luego hablamos de masa atómica A, también llamado peso atómico, y tiene lógica, porque allí comúnmente se utiliza peso atómico en vez de masa atómica por la acción de la gravedad. Entonces se llama también peso atómico de un elemento, es la masa de uno de sus átomos expresado en unidades de masa atómica. Bien. Acá podemos observar la masa atómica relativa. La masa atómica relativa de un elemento es el número de veces que la masa media de sus átomos que lo contienen, a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono. Entonces podemos indicar acá masa relativa de los átomos, masa absoluta de los átomos. Aquí es unidad, ¿verdad? UMA, unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces nosotros podemos hablar de masa relativa de los átomos o de masa absoluta de los átomos. Comúnmente se utiliza la masa relativa porque por las características de la conversión es muy tedioso utilizar este tipo de conversión donde las unidades van de 10 a la menos 24. Es por eso que trabajamos con la masa atómica relativa. Podemos observar acá la masa atómica relativa se ubica en la parte inferior del elemento ubicado en la tabla periódica. Tenemos masa atómica relativa de hidrógeno 1,007, que en la literatura se redondea al número par más cercano. Después del 5 ya tenemos acá el 7, por encima de todo lo que está por encima del 5, incluyendo el 5, pasa al número, al par más cercano, en este caso sería 1, por eso es que en la literatura consiguen 1,01, ubican 1,01, acá sería 12,01, 2, oxígeno 15,9994, ahí sería 16 aproximadamente, y cloro 35,45. Esas son las masas atómicas, es decir, los pesos atómicos de cada uno de los elementos ubicados en el ejemplo: hidrógeno, carbono, oxígeno y cloro. Bien, ahora vamos a ver lo que se conoce como número atómico, número másico, número atómico y el símbolo del elemento. Esto es importante porque nosotros debemos aprender a calcular y a diferenciar qué es un número másico y qué es un número atómico. El número atómico es la masa atómica y el símbolo atómico de cada uno de los elementos conocidos vienen dados en el sistema periódico o tabla periódica, que posteriormente nosotros hablaremos con detenimiento en las unidades siguientes. Acá podemos observar X. X es el símbolo químico del elemento: sodio, cloro, potasio, carbono, aluminio. A es el número másico.
del elemento. A va a ser igual a Z más N. ¿Pero quién es Z? Z es el número atómico, es decir, el número de protones. Entonces, A es el número másico, Z es el número de protones y N es el número de neutrones. Es decir, que si nosotros tenemos el número másico más los neutrones, podemos calcular el número de protones que hay para este elemento, o si tenemos los números de protones y el número másico, podemos calcular el número de neutrones. Cuando dos átomos tienen el mismo número atómico, pero diferentes números másicos, se llaman isótopos, es decir, tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo Z, pero diferente número másico, distinto número másico. ¿Eso qué significa? Que hablamos de los isótopos. Cuando estos dos elementos, número atómico y número básico, son diferentes, cuando dos átomos tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo Z, pero tienen diferente número másico, entonces nosotros hablamos de lo que conocemos como isótopos. Pendiente, igual Z, pero diferente A. Algunos elementos tienen varios isótopos naturales, mientras que otros solo existen en una forma isotópica, es decir, que deben ser alteradas su composición atómica para poder obtener el isótopo correspondiente. Acá podemos ver los isótopos de hidrógeno. Tenemos protio, deuterio y tritio. Observen que el Z es el mismo, es decir, el número atómico es el mismo, pero diferente es A, que es un número másico. A igual a 1, A igual a 2 y A igual a 3. En donde, ¿qué significa? Que tenemos Z, el Z es el número de protones, permanece igual, pero va cambiando los neutrones. Por eso se llama isótopos de hidrógeno. Átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Acá podemos observar las características que encontramos del elemento en la tabla periódica. Este es el átomo de hidrógeno, símbolo de hidrógeno, tenemos número atómico 1, peso atómico 1,00797, valencia 1, símbolo, estructura atómica. Esta estructura atómica la vamos a trabajar en lo que conocemos como estructura electrónica de los átomos. Vamos a observar la configuración electrónica, 1s1, nivel 1, orbital s y un electrón en su última capa de valencia. El nombre del elemento hidrógeno, tenemos número atómico, punto de ebullición, menos 252.7, punto de fusión, menos 259.7 y su densidad 0,017. Acá podemos ver otro ejemplo, número atómico 26, símbolo del hierro, nombre del elemento hierro y masa atómica 55,847. Dentro de la masa atómica, después podemos llegar a introducir o se introduce otro parámetro o concepto importante que es masa molecular o peso molecular. Masa atómica de cada elemento, masa molecular del compuesto químico que se genere. Al igual que sucedía con la masa de los átomos, el kilogramo no resulta adecuado como unidad de masa para las moléculas. Por eso se sigue tomando como unidad de masa de la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Por lo que la masa molecular relativa, denotada como letra M, también llamada peso molecular de una sustancia, es el número de veces que la masa de una de sus moléculas contiene a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que está directamente relacionado con la masa atómica de los elementos de la molécula o del compuesto. Aquí tenemos magnesio, oxígeno e hidrógeno. 2, es decir, tenemos 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de magnesio. Esta estructura o este compuesto es lo que nosotros conocemos como hidróxido de magnesio. Como las moléculas son consecuencia de la unión de dos
átomos, es lógico que la masa molecular de una sustancia sea igual a la suma de las masas atómicas de los elementos que la componen, es decir, la suma de la masa atómica del magnesio, la suma de la masa atómica del oxígeno y del hidrógeno, contemplando el número de átomos que en este caso forman parte del compuesto. Acá podemos observar, así como hablábamos de masa atómica relativa, también hablamos de masa molecular relativa. Entonces, masa atómica relativa correspondiente a cada elemento, masa molecular relativa correspondiente a la molécula o el compuesto que se forme. Agua, amoníaco, ácido sulfúrico, carbonato de calcio, oxígeno, nitrógeno y cloro diatómico. La masa molecular también se llama UMA. UMA es la unidad de masa del sistema internacional si el kilogramo es demasiado grande y se define la llamada unidad de masa atómica UMA, que es la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. Un UMA equivale a masa de carbono 12/12. Es decir, estamos hablando ya del átomo de carbono, que es la base para determinar las masas atómicas de los elementos. La masa atómica de los elementos están calculadas y aparecen como datos en la tabla periódica.